Como quiero enfocar en el tema de cómo leer un libro del Antiguo Testamento a la luz de toda la Biblia, quiere decir que no vamos a estar haciendo toda la parte de estudio del texto anterior que se debería hacer. Acá tengo un resumen de lo que sea cómo hacer el estudio inductivo de un pasaje bíblico. Primero, un muy breve resumen de los libros de Esdras y Nehemías, porque se lo trata como un solo libro, porque trata de como unos eventos conjuntos en la historia de Israel. Después, un ejemplo de aplicación normal, común, lo que se hace del libro de Nehemías, directamente del texto sobre Nehemías como un ejemplo de líder. Y después, el libro en el contexto de toda la Biblia, ¿no? Tanto histórico como, pero más que nada teológico. ¿Dónde está el libro de Nehemías en la revelación progresiva de Dios hacia el fin en Cristo? Y después, eso es hasta Nehemías. Después vamos a estudiar más en las realidades neotestamentarias de las sombras vistas en Nehemías. De eso vamos explicando. Y finalmente, a ver cómo aplicamos este libro a nosotros, o en general a los creyentes y a nosotros en particulares, para ir aprendiendo estos últimos pasos de esto. Antes de hacer ese resumen de Esdras y Nehemías, quiero que tengan en claro en la historia de Israel, en la historia de la Biblia empieza con creación y la caída, ya vamos a ir viendo esto más tarde. Después, la parte mala, después las promesas a Abraham, que Dios le promete a Abraham un pueblo, una tierra y una bendición para todo el mundo. Y de ahí vemos en la Biblia la progresión histórica hasta el rey David y el tiempo de gloria de Israel, de David y de Salomón. Y de ahí en adelante, como el pueblo siempre es desobediente, siempre hay retrasos y problemas, llegamos al punto en que los 12 tribus están conquistados, los tribus de Judá, Benjamín, que quedaba como último pueblo de Dios con el templo, con Jerusalén, todo esto, están exiliados. La ciudad de Jerusalén queda destruida, el templo queda destruido, están exiliados a Babilonia. Desde el primer momento de esto hasta como último retorno son 70 años. Y acá en estos libros estamos en el punto en que se terminó la necesidad de exilio y grupos de judíos van volviendo a Jerusalén, a Israel, a Jerusalén, y reconstruyen el templo, el culto y la ciudad de Jerusalén. Y acá entonces estamos leyendo historia, así que es una narrativa histórica que relata un momento muy importante en el pueblo de Dios. Y vamos a ir mirando la importancia. Pero por ahora, un breve resumen de los hechos, lo que está contado en estos dos libros. No sé si es cierto, pero dicen que Esdras y Nehemías era en principio un solo libro, pero en realidad no es de gran importancia. Yo le voy a dar un resumen rapidito de los dos para que entiendan qué pasó, ¿no? Así que en Esdras es interesante porque en realidad Esdras no aparece hasta capítulo 7. De los primeros 6 capítulos de Esdras, pasa que en cumplimiento de profecía de Jeremías y de otros, el rey Ciro de Persia permite y pide que los judíos que están dispuestos vuelven a Jerusalén y reconstruyen el templo de su Dios. Entonces va todo un grupo y bueno, ahí en estos libros tenés muchas listas de nombres, de números, cosas así que es muy importante para ellos, para la genealogía, para la conservación de su identidad como pueblo. Retornan
la primera cosa que hacen es la restauración del culto. ¿Qué quiero decir por esto, no? Era tan importante para ellos los sacrificios. ¿Por qué? Porque era su manera de poder relacionar con Dios. Para ellos, el reconocimiento de pecado desde la caída, Moisés había recibido de Dios las instrucciones de cómo se podría acercar a un Dios santo, un pueblo pecaminoso. Y era a través de esos sacrificios que se hizo con un sacerdocio elegido y apartado. Entonces era muy importante que fueran sacerdotes, después que se purificaron y después que se iniciaron esos cultos. De ahí empiezan la reconstrucción del templo. Y ahí vamos viendo por qué era tan importante el templo, pero eso más adelante. Reconstrucción del templo. Empiezan con los cimientos y ahí ya están rodeados por enemigos. Y los enemigos empiezan a darles problemas, empiezan a quejar a los reyes y hacer un montón de problemas que impiden la construcción del templo. Pero al final, en el capítulo 6, como cosa, nomás terminan la construcción del templo, lo dedican. Es muy diferente si ustedes vuelven a la construcción del primer templo con Salomón, con todo el wow que era, y con la llegada del Espíritu de Dios, Dios se mete en el templo y es todo un acontecimiento tremendo. Acá es como si, bueno, sí, terminaron el templo, hicieron una gran fiesta, chao. En el capítulo 7 llega Esdras. Es muy interesante llegar a leer el capítulo 7 porque Esdras es un hombre de Dios, un escriba, o sea, experto en la ley de Dios. Que no vayan pensando en Jesús y los malos escribas, ¿no? Porque tiempo de Jesús los escribas son, son para bucheo, ¿no? Pero Esdras, un hombre con el corazón para Dios, levanta muchas preguntas todo este tema de cómo se fue conservando la ley durante el exilio, si cuando huyeron de la ciudad había sacerdotes con rollos bajo sus brazos o qué pasó. Bueno, primero vuelve es Esdras. Y no solo eso, pero el rey de Persia le da mucha riqueza para Esdras y su grupo. Se lo da para embellecer el templo. Parece que los reyes de Persia querían que esos judíos oraban por él, ¿no? Que él vio, los dos, Ciro y también este otro rey, vieron que este pueblo, si su Dios era a favor de él, le iba a prosperar su camino. Entonces, le mandó con plata, con un montón de bienes, para que el pueblo de Israel reconstruya el templo, lo hacen bello y oren por él. En los últimos capítulos, algunos que estudian la Biblia de manera de nuestra cultura lo encuentran muy difícil, pero son sobre el tema de la separación del pueblo de los pueblos paganos entre los cuales están viviendo. Es un tema que se repite muchas veces en estos libros y en la historia de Israel, y después vamos a ver un poquito más por qué era tan importante. Así termina Esdras con la separación. Muchos habían casado con mujeres extranjeras y es como si el pueblo de Israel no quedaba puro nomás. Entonces se separaron, se divorciaron. Muchas preguntas hay, pero lo hicieron para mantener la pureza de la raza de Israel. Y bueno, ahí termina Esdras. Interesante, no es como anticlimático, todo así. Y después tenemos el libro de Nehemías. Les ha dado el resumen de Nehemías que recibimos en el encuentro de Abúa en octubre, con algunas variaciones mías. Pero, o sea, este resumen, ustedes tienen en el archivo mucho más detalle, pero Nehemías es un oficial del rey Artajerjes en Persia y recibe esas noticias
de que sí, el pueblo estamos ya, no sé, quizás 50 años más tarde. El pueblo está muy decaído, Jerusalén queda en ruinas, los muros están caídos, o sea, todo anda como mal. Y a él como un devoto del Señor, un devoto al pueblo y a todo lo que es de Israel, se pone re triste, se pone a orar y pide del rey el permiso para ir a ayudar. Y Dios le da esa posibilidad de volver a Jerusalén. Le manda con permiso con materiales y todo para ir reconstruyendo el muro. Y entonces se va Nehemías con otro grupo, o sea, se van volviendo en grupos. Y es interesante pensar, si leen Esther, van a ver que los judíos ya para ese entonces están esparcidos por todo el reino persio. Están esparcidos por todos lados. Con Zorobabel, al principio de Esdras, vuelve en un grupo. Después con Esdras vuelve otro grupo. Ahora con Nehemías vuelve otro grupo. Están volviendo así en grupos para, sobre todo, poblar la tierra y poder recomenzar su vida como pueblo de Dios ahí. Bueno, otra vez hay muchos temas de gente local que oponen y buscan maneras guerreras y maneras políticas para que no sigan construyendo los muros. Nehemías va y organiza y pone como meta la construcción de los muros de Jerusalén. ¿Por qué es importante los muros? No sé, ¿por qué es importante que una ciudad tenga muros? Para tener seguridad. Para tener seguridad, o sea, en contra de los que atacan y qué más. Y en este caso es tema de contención y identidad. O sea, estando como medio en ruinas, muros caídos, la ciudad queda desparramada, la gente que pasan burlan de ellos porque mira estos, no, dicen que son pueblo de Dios, pero mira qué lío, cómo puede ser su Dios. Así, hay muchas razones por las cuales a Nehemías le parecía importante reconstruir esos muros. Y Dios le da la posibilidad de hacerlo. Él logra inspirar, digamos, y organizar el pueblo y poder ir reconstruyendo. Hay mucha información y no sé hasta qué punto dicen que los muros podrían haber tenido hasta 9 metros de altura y varios kilómetros alrededor. Una obra extensa, enorme. Así, para el final del capítulo 6, de los 13 capítulos, se logra terminar la construcción de los muros. Y está ahí empezando a reconstruir las casas, el orden, quién vive adentro, quién vive afuera, porque los pueblos viven en sus ciudades. Tienen gran sentido de historia. Y cada familia de cada tribu tenía su ciudad donde ellos vivían. Aquí recuerdan que estamos hablando solamente de los tribus de Judá y Benjamín, no estamos hablando de los 10 tribus del norte, porque esos se fueron intercalados con gente de otras razas y se casaron con gente de otras razas. Entonces esos se llaman hasta después samaritanos. Son las personas de raza mixta, que los judíos puros nunca les gustó mezclar con ellos. Ahí entonces tenemos varios capítulos de cómo organizar el pueblo, quién vive adentro, quién vive afuera, cómo completar el tema de las ofrendas y los sacrificios. Siempre hay oposición y siempre tienen que ir buscando ayuda por un lado y otro. Y ahí ya tienen varios capítulos de festejos y esto. Pero ahí ya tenemos en los capítulos 7 a 12 el gran conjunto de Esdras y Nehemías. O sea, Esdras y los sacerdotes toman varios días para ir leyendo la ley de Moisés. Se va leyendo. Toda la gente, todos los israelitas se juntan para escuchar y algunos se ponen a llorar. Bueno, se pone que
porque se dan cuenta que la ley dice que así tienen que vivir, y si no, Dios les va a maldecir. Entonces es como todo el tema del primer pacto de esto. Sí, ahí es la restauración del pueblo, pero ahí tienen en capítulo 9, es un capítulo, una oración de confesión con citas históricas. Y una de las cosas que a mí me impacta mucho el capítulo 9 es: Dios fue misericordioso, les dio esto, nos salvó, nos prosperó, nos hizo, pero el pueblo de Dios fue infiel. Entonces, por la misericordia de Dios, les perdonó, les dio, pero, o sea, si van mirando, van a encontrar cada tanto un gran pero, que Dios, la fidelidad de Dios a su pacto para su pueblo, pero un pueblo infiel. Bueno, ahí entonces llegan los capítulos más que nada 12 y el principio de 13, todo el tema del gran festejo. Tenían un tremendo festejo para la dedicación de los muros. Parecía más importante que lo del templo, ¿no? Se hacen 2 coros, porque los muros de Israel, de Jerusalén, tienen varios metros de anchura arriba. O sea, son enormes, son como nosotros no podemos imaginar, pero son metros de anchura, metros de altura. Y esos 2 coros enormes, todo el pueblo, todo un buchincho, todo un montón de instrumentos, de canto, de todo, hacen como un desfile alrededor de los muros. Es maravilloso. Sacrificios al mango, ¿no? Para ellos festejar era mucha carne. Y así, y se organiza también. Nehemías es muy enfocado en la palabra de Dios y en tratar de cumplir todo lo que es la ley de Dios respecto a la provisión para los sacrificios, a la vida de los sacerdotes en el templo, los levitas que tienen que hacer trabajo de mantener el templo y todo esto. Y así parece todo lindo. Nehemías toma unos meses que tiene que regresar a Persia y dar informes a su jefe, y está ausente unos meses. Vuelve, y la última parte del capítulo 13 te cuenta, cuando él vuelve, le han dado una pieza en el mismo templo a uno de los enemigos, que resulta ser pariente del sumo sacerdote, ¿no? Se han emparentado porque se han casado fuera de Israel. Ese malo que cuando uno va leyendo Nehemías, cada vez que se nombra Tobías, todos tienen que hacer ¡bú! No porque es el malo de la película, entra Tobías y otro. Vuelve Nehemías y encuentra a Tobías instalado en el mismo templo, en una pieza, haciendo linda casa ahí, como uno de los grandotes. ¿Qué significa esto? Significa, él está viviendo en la pieza donde tienen que dejar las ofrendas. O sea, las ofrendas son lo que usan para hacer sacrificios, las ofrendas para Dios, y de que viven los sacerdotes y los levitas. O sea, los diezmos del pueblo de Israel son los víveres de los que manejan el culto. ¿Qué pasó entonces? Bueno, los levitas, los sacerdotes se fueron a sus casas en otras ciudades, se dejó de dar los sacrificios y el culto se paró. También encuentra Nehemías que no están guardando el día de reposo, están trabajando los 7 días, y también encuentra que se han casado con mujeres extranjeras. Hasta los hijos ni hablan el idioma de Israel. Entonces, termina el libro en un punto no tan alentador, ¿no? Porque parece que todas las promesas de Dios se han cumplido. Pero de pronto, no. O sea, sí, el pueblo está de vuelta, sí, Jerusalén está construida, sí, el templo está, sí, están los sacerdotes, sí, estamos. Pero el corazón no ha cambiado. Sigue siendo el mismo pueblo pecaminoso, rebelde, que siempre fue. Así termina
el libro de Nehemías, que un poco triste, ¿no? Y bueno, ahí ya, si uno hace un estudio de este libro, y la gran mayoría de las clases y los sermones y los mensajes y los libros sobre Nehemías, te van a enseñar esto como la aplicación del libro de Nehemías. A ver, y bueno, ustedes mirándolo, fácil esto, y lo dan como claves para un líder para tareas de reconstrucción. Y son verdaderos, y vamos a ir mirándolos un poco más tarde. Pero, no digo que no son importantes, ¿no? También la importancia, la fidelidad de Dios a su pueblo y a sus promesas, hay muchas cosas así. Pero así, no sé, quizás alguien puede leerlo así para que no saltamos sin mirar. Dale. Siente dolor por su pueblo, estima y respeta a los líderes, promueve el trabajo en equipo, no se aprovecha de su cargo, organiza, tiene ideas, celebra, hace reformas, pone por obra lo que lee en las escrituras, oración, una y otra y otra y otra vez. ¿Qué dice? Inicia y termina. Claro, los capítulos. Bueno, después sacrifica sus privilegios en la corte. Trabaja en reconstruir su propia parte. Evita un excesivo protagonismo. No teme ni huye de los adversarios. Y toma un segundo plano ante el sacerdote. Bueno, pueden ver que esas son cosas muy importantes, ¿no? La gran mayoría, parte del tema de las escrituras y la oración, se podría encontrar en un libro de autoayuda, o sea, de cómo mejorar tu empresa, ¿no? El liderazgo de empresas hoy día es básicamente esto. Y pregunto, ¿no? ¿La Biblia no nos tiene más para enseñar en esto? Así que vamos a mirar, en primer lugar, este libro en su contexto teológico, o sea, ¿dónde va en el desarrollo del plan de Dios revelado en toda la Biblia? Y mientras vamos mirando esto, quiero que piensen en estas preguntas, ¿no? ¿Por qué era tan importante volver a Jerusalén, restablecer el culto y el sacerdocio, reconstruir el templo y reconstruir la ciudad? ¿Por qué era tan importante para ellos? ¿No? Porque lo estaban pasando bien la gran mayoría en el reino pérsico. Estaban dispersados por todos lados. Muchos vivieron bien. Segundo, ¿dónde estamos en la revelación progresiva del plan de Dios como se desarrolla en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis? Esta es la pregunta básica. Y ¿hasta dónde estuvieron cumplidas las promesas de Abraham en la época de Nehemías? ¿Está? Bueno, yo quiero que ustedes me ayuden, que se ponen en orden bíblico. Que tendría que venir un poco más acá. Abraham está primero que dice. Yo soy José. Bueno, a ver. Sí, me parece que tienen bien. A ver. Sí, pero vamos ahí mirando, vamos pensando como manera sencilla de tener en mente cómo es la historia de Dios y cómo la historia de Dios va construyendo, armando, llevando a su fin el reino de Dios. El reino de Dios se compone, de acuerdo a los diferentes libros que hemos leído, ¿no? Al pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno, bendición de Dios, ¿no? Y el pueblo de Dios que al final llega a ser bendición para todo el mundo. Empieza el modelo en Edén, en la creación con Adán y Eva, ¿no? Donde están en lugar bueno, junto con Dios, en una relación cercana con Dios, personal con Dios. De ahí está la caída. En la caída el ser humano rebelde contra Dios y se separa de Dios. No, Dios no los abandona,
pero ahí ya no están en el lugar de Dios, no están más en esa relación íntima con Dios. Y es muy importante que tengamos esto en mente, que ese problema acá, la separación de Dios, es el problema que tiene que resolver todo el resto de la Biblia, ¿no? Porque Dios quiere su pueblo en su lugar junto con Él y el pueblo es rebelde y no quiere estar con Él. ¿Cómo va Dios a resolver esta pregunta, este problema, no? Bueno, en Abraham, en Génesis 12, ¿cuáles son las promesas que Dios da a Abraham? Le promete un pueblo que después va desarrollando numeroso como estrellas del cielo. Abraham que no tiene ningún hijo y tiene 90 años, ¿no? Y la señora es estéril. Bueno, le promete eso. Un pueblo numeroso le promete llevar a una tierra, que es la primera cosa que hace, le lleva a la tierra y dice que a través de su línea va a ser una bendición a todos los pueblos de la tierra. Viviendo, los que le bendicen a la familia de Abraham serán bendecidos, los que maldicen serán maldecidos. ¿Está? Bueno, saltamos ahí ya el resto de Génesis, se va desarrollando el numeroso pueblo. Y ahí en Éxodo llegamos a Moisés. Y ahí con Moisés el pueblo está numeroso, pero está en cautividad en Egipto. Y la primera cosa que pasa ahí es una redención, un escape de esclavitud. El pueblo está redimido, está liberado de esclavitud y llevado al desierto. Ahí en el desierto Dios se encuentra con su pueblo y este pueblo numeroso en ese momento está como formado como un pueblo, una nación cuyo Dios es Yahweh, el que le ha dado su nombre, ¿no? Jehová, dicen en algunas traducciones. Entonces ahí en ese monte de Sinaí, en el desierto, Dios revela a su pueblo una manera en que este pueblo pecaminoso puede relacionarse con Dios, puede acercarse a Él y crea un sacerdocio de personas del tribu de Leví, de la familia de Aarón, el hermano de Moisés, y le da una manera de vivir que refleja el carácter de Dios y le da órdenes para un culto. Dice que el pecado no se puede dejar sin tratar. Hay que hacer un sacrificio. Alguien tiene que morir. El pago del pecado es la muerte. Y no solamente en tiempo de Jesús, ¿no? Empieza aquí. Empieza aquí, ¿no? El pago del pecado es la muerte. Entró la muerte con esta caída. Entonces, aquí es un momento muy especial, muy importante, porque ahí se crea todo el tema del culto y la ley, bajo lo cual Israel como una nación. Entonces ahí vemos que para Israel la nación queda, es una nación de Dios, no es algo muy especial, no es algo que está en ninguna otra parte. La nación de Israel es la nación de Dios, le da todo esto. Bueno, ahí ya tenemos, después de eso ustedes saben que el pueblo es rebelde, como siempre, y como resultado termina caminando, deambulando en el desierto por 40 años. Durante esos 40 años Dios le explica que cuando llegue a la tierra, ahí Él va a elegir un lugar, una ciudad, para poner su nombre, el lugar que va a ser la ciudad de Dios, el lugar donde Dios en forma muy especial se va a reunir con su pueblo. O sea, y ahí ya viene Josué, viene la conquista de la tierra, y ahí ya tenemos el tema de los jueces, un tiempo en que el pueblo se tiene que organizar a sí mismo y son muy rebeldes, como siempre, no, misma historia, el pueblo no sigue fielmente a Dios, se va detrás de los dioses de la tierra, Dios les castiga, ellos piden perdón y Dios les perdona, les manda un juez para liberar. Y después ese ciclo va. Hasta llegamos al libro de Samuel,
En el libro de Samuel, el pueblo pide un rey. Y ahí, pasando varias cosas, llegamos al rey David. Y las promesas a David son promesas de un rey futuro, un reinado eterno de David, donde a un hijo de David o un descendiente de David va a heredar esas promesas de un reino eterno, que va a ser hijo de Dios, ¿no? Mirando muy por allá. Bueno, David es sí. Y después el hijo de David es Salomón. Y Salomón es el que construye el templo. David siempre quiso tener un lugar digno, digamos, donde se podría adorar a Dios, porque hasta ese entonces están con el tabernáculo, carpa, con todo el tema de adoración. Salomón construye un templo, wow, tremendo, hermoso, todo enorme, todo puro, y Dios, el Espíritu de Dios, entra en ese templo, y ahí ya es como el pico del tiempo de Israel. Entonces, ahí parece en Salomón las promesas a Abraham, parece cumplidas, ¿no? Hay un pueblo grande, está en el lugar de Dios, y viene gente de todas naciones a ellos, están como bendición para las naciones, y pensamos, wow. Pero. Siempre un pero. Salomón se casa con muchas mujeres extranjeras, y para complacerlas inicia la adoración a sus dioses. Incluye sus lugares tremendos, o sea, sagrados, y a través de él mismo, el pueblo deja de ser fiel a Dios. Y por eso Dios también dice que te voy a arrancar el reino. Pero por mis promesas a David, voy a dejar 2 tribus, ¿no? Judá y Benjamín. De ahí en adelante tenemos la división y la caída. La división, viene puse caída porque es lo mismo, ¿no? El pueblo sigue siendo rebelde contra Dios. Y ahí, a través de los próximos siglos, hay algunos reyes que son fieles al Señor, ahí leyendo Reyes, Crónicas, el resto de Samuel, todo esto, vamos viendo y encontrando que el pueblo de Israel va en caída hasta que al final vienen los babilonios, conquista al pueblo de Judá y está mandado exilio. Jerusalén está destruido y el templo también destruido, todo lo que era la esperanza después de Salomón, cuando era todo wow, de pronto eso. Bueno, ahí entonces en el mismo tiempo que esto, desde los últimos reyes están los profetas. Nosotros leímos todos los profetas. Entre esas profetas sigue habiendo promesas. Parecido a lo de Abraham, pero aún y a David también, ¿no? Va a haber un nuevo pacto, va a haber una nueva Sion, nueva ciudad de Jerusalén, nuevo templo, un nuevo rey y algo que parece maravilloso, enorme y tremendo. Y esa es la esperanza que tiene el pueblo. Entonces, cuando Babilonia está conquistado por Persia y el rey Ciro, el pueblo piensa, ya está, porque le mandan, ahí llegamos a Esdras y Nehemías, ¿no? El pueblo está invitado a retornar, un porcentaje del pueblo decide retornar, el otro porcentaje queda cómodo, disperso en el reino pérsico, y retornan, y ahí llegamos hasta Esdras y Nehemías. Reconstruyen el templo, el culto, la ciudad y las murallas. Así, hasta aquí estamos en esto. Si quieren pueden sentarse. Quiero
quiero que respondan a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué era tan importante volver a Jerusalén, restablecer el culto y el sacerdocio, reconstruir el templo y Jerusalén? ¿Por qué era tan importante? Sin Jerusalén el pueblo no tenía identidad y tenía la promesa de que Dios iba a estar entre ellos en Jerusalén, en el templo. O sea, si ustedes recuerdan el salmo sobre, ¿no?, la gente en este exilio, que dice, ¿cómo puedo cantar las canciones de Sión estando en un lugar extranjero? Para ellos no tenía sentido su vida. Entonces, para ser pueblo de Dios, tenía que estar en lugar de Dios, con Dios en medio de ellos. Y es como su identidad, su sentido de quién soy yo, y su importancia en el mundo dependía de estar en este lugar histórico. Ahí al fin de Nehemías vemos el pueblo, parte del pueblo de Dios en la ciudad de Dios, con el templo reconstruido y poca bendición para nadie en realidad. O sea, es muy pobre el tema del cumplimiento de las promesas de Abraham. Ahora, vamos a ver si el internet nos permite mirar un video. Pero hay un error de interpretación que me gustaría que miren y piensan. ¿Cuál es el problema de interpretación que tiene ese? Tienen un montón de las promesas que se fueron dando en los profetas posteriores, ¿no? Los profetas contemporáneos de estos hombres prometieron tierra nueva, restauración del culto, el rey eterno, nuevo corazón y todo esto. Y incluían el tema de divorcio, que Dios odia el divorcio, de pueblo de muchas tierras, todo esto. Y lo dice que estos hombres se portaron mal porque no obedecieron lo que los profetas iban diciendo. Pero ¿cuál es el problema? Los profetas están mirando adelante al cumplimiento de la promesa de Dios en la eternidad, a un cumplimiento mucho mayor que esto. Y lo quise levantar porque solemos hacer esto, ¿no? Eso se llama una interpretación anacrónica, o sea, aplican en este tiempo, que es el tiempo del antiguo pacto, a un cumplimiento que pertenece al nuevo pacto. No hemos llegado al nuevo pacto todavía. A estos hombres les tocó cumplir con el antiguo pacto de Moisés. Les tocó la pureza, y el tema de la pureza, la raza, era muy importante para ellos, ¿no? Desde el tiempo de Moisés le dijo, cuando conquisten la tierra, no se casan con las mujeres de las paganas, porque les va a llevar a adorar otros dioses. Bueno, interpretó mal, es que quiso agarrar las promesas de los que estaban profetizando de estos profetas y los aplicó al momento pre-Jesús. Claro. Vamos a ir ahora a ver el Nuevo Testamento, el cumplimiento de las profetas, de este profecías del nuevo pacto, de la nueva tierra, del nuevo Jerusalén, no están cumplidos en la ciudad de Jerusalén de 500 antes de Cristo. O sea, lo que hemos visto, el pueblo no tiene su corazón nuevo, el nuevo pacto no ha iniciado todavía. Entonces no es válido decir que estos hombres hicieron mal porque no aplicaron lo que pertenecía a un momento más adelante, ¿no? O sea, hay una promesa que, por ejemplo, para que te quede más claro, hay una promesa que dice va a haber un corazón nuevo. No puede tener un corazón nuevo hasta que venga Jesús. Así que claro, es como que está forzando que la promesa se cumpla en ese momento, cuando no puede ser cumplida en ese momento antes de que venga Jesús, que es quien da nuevo corazón. Claro, un ejemplo sencillo sería decir que en ese tiempo los judíos tenían que haber comido cerdo porque Jesús después declaró todas las comidas lícitas, ¿no? Y no, ellos están viviendo bajo el antiguo pacto y deberían obedecer la ley de Moisés, tanto de corazón como de letra. Entonces, bueno, eso más que nada era para que vayan pensando en esto, porque la Biblia se revela desde Génesis a Apocalipsis
y en cada etapa hay que leerlo en donde está, en el momento histórico, teológico, ¿no? Bueno, necesitamos apurarnos porque la parte más central de este taller está por ocurrir ahora. Ustedes tienen el archivo y los temas principales generales que salen en este libro están ahí. Primero el culto, el sacerdocio, la confesión y remisión de pecados y el poder acercarse a Dios. Es un tema bíblico que va por todo, ¿no? El problema de pecado, qué se hace con esto y cómo se puede acercar a un Dios santo, un pueblo pecaminoso, está en el culto. Después, la lectura de la palabra de Dios y la respuesta a ella. Hay varios capítulos en Esdras y Nehemías dedicados a la lectura de la ley y la aplicación de la ley, y mucho de esto está también en la aplicación de la ley. Entonces, la pregunta es en el Nuevo Testamento, ¿cómo está importante la lectura de la palabra de Dios, la respuesta a ella y cómo vivir como pueblo de Dios en base de esto? El tema de la reconstrucción es tema esto. ¿Qué significa en el Nuevo Testamento? El templo, la ciudad de Dios, los muros. ¿Qué significa el tema de la identidad del pueblo de Dios, la protección y contención del pueblo de Dios, la reputación de Dios acerca de su pueblo? Así, aquí tenemos 3 temas y una pila de referencias que después cada uno en su casa puede hacer todo, pero aquí vamos a dividir en 3 grupos, que cada grupo tiene que buscar y mirar, porque en Hebreos habla de estas cosas, el sacerdocio, ven todo esto, del culto, sacerdocio, templo, todo esto como sombras, son cosas visibles, temporales, no eternos. Estas son todas cosas en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento están realizadas en Cristo, están cumplidos en el Nuevo Pacto. Y a partir de eso nos aplicamos a nosotros, ¿no? Entonces, muy importante captar cómo están realizadas estos temas en el Nuevo Testamento para luego decir, entonces, ¿cómo se aplica esto a un cristiano? Y después, ¿cómo se aplica esto a mí mismo, no? Ok, si pueden regresar aquí a la ronda grande. La primera cosa que de importancia para ese pueblo al retornar a Jerusalén era reiniciar el culto, poder estar en la presencia de Dios, poder hacer los sacrificios para pagar por los pecados, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿cómo es que se acerca a Dios? ¿Cómo está cumplido el tema de sacrificio, culto, perdón de pecados? La idea de este taller es aprender a leer un libro del Antiguo Testamento en el contexto de toda la Biblia, porque la Biblia es una sola historia. Entonces, cuando llegamos hasta Nehemías, hemos visto en eso que ustedes hicieron que hasta cierto punto está cumplida la revelación de Dios. Pero los profetas de ese entonces te dicen que hay otro cumplimiento más allá. Y este cumplimiento en Cristo es la que da el sentido. Si lees con cuidado el libro de Hebreos, te dirá vez tras vez lo que viste en Nehemías, lo que viste en los sacerdotes, en el monte Sión y todo esto, era como una sombra, una representación física de lo que es cumplido espiritualmente, eternamente en Cristo. Entonces, los sacrificios de los animales, los sacerdotes, todo esto solo tienen sentido en la Biblia a la vez que son cumplidos en la persona de Jesucristo. Así, y cuando hablamos así, estamos hablando de tipos, no es alegoría, es un tipo que en el Antiguo Testamento está presentado, está desarrollado y después está citado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo cita y lo explica como esta entonces está cumplida y realizada en Cristo. Hebreos es muy importante en ese sentido por el tema cultico.
porque ahí en ese entonces los cristianos pensaban, bueno, mejor volver a hacer sacrificios, ver el sacerdocio, todas estas cosas. Dice, no, todo está cumplido, no hacemos más sacrificios de animales porque hubo un solo sacrificio perfecto que sirve para todos los pecados de todo el mundo para la eternidad. Lo que no se logró en la reconstrucción del templo, se logró por Cristo en su muerte. Entonces, el tema hoy día es cómo acercarnos a Dios. Y además, el Nuevo Testamento va desarrollando el tema sacerdocio. Cristo, el sumo sacerdote, pero ¿qué dice de nosotros? Que nosotros también somos sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Apartado para proclamar las buenas noticias y a hablar de ese sacrificio único que hizo Cristo. Nosotros no hacemos sacrificios, excepto que en Hebreos 12:1, nosotros, nuestra propia vida es el sacrificio de todo lo que hacemos para Dios por la renovación de nuestra mente. Bueno, es el tema del culto y cómo está cumplido en el sacrificio de Jesús, que por eso no hacemos más. Ya vamos a llegar al templo, pero no hay más sacrificios porque el sacrificio de Cristo fue único, suficiente y eterno para cubrir todos los pecados del mundo. Y lo que dice más tarde en el Nuevo Testamento también es el sacrificio de Jesús. Se dice en Romanos 3, 23 a 26 por ahí, que ese mismo sacrificio de Jesús cubría en realidad todos los pecados del Antiguo Testamento también. Todos los que tenían fe están cubridos por la sangre de Cristo. Bueno, el tema de la ley, la palabra de Dios. Ellos leyeron la ley de Moisés y punto por punto los tenía que aplicar. ¿Cómo ven ustedes la diferencia del cumplimiento en el Nuevo Testamento? ¿Hay alguna diferencia? Sí, y vamos a ver en manera inicial en el Nuevo Testamento, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el sacrificio, Cristo es la palabra. O sea, encontramos el cumplimiento de todo esto en Cristo mismo. A partir de ahí tenemos que ver y entonces cómo aplicarlo a nosotros como creyentes en Cristo. Todo se aplica a nosotros en Cristo, no aparte de Cristo. ¿Está? Tema templo, o sea, construyendo la ciudad de Dios, pueblo de Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Cristo es el templo. En Cristo se destruyen los muros entre israelitas y gentiles y entra gente de toda lengua, tribu y nación en Cristo. Y Él es el templo que dice va a ser reconstruido en 3 días. Es el fundamento sobre el cual se edifica. Pero que es la piedra rechazada de los constructores, que supongo que también tiene que ver con el muro del templo. Primera de Pedro dice que nosotros también somos piedras vivas, como si el templo estuviera construido con piedras vivas que somos también nosotros. Y después también Hebreos habla una comparación rápida así entre Moisés y Jesús. Moisés fue servidor de Dios en la casa de Dios, pero Jesús es superior a Moisés en que él es el templo. Y que nosotros somos los que vamos a la casa. Sí, y ahí se desarrolla, si miren, después leen Efesios 2, de 11 en adelante, ahí dice que los muros son derribados, todo y está incluido, ahí en Cristo es donde están incluidos los extranjeros al pueblo de Dios, no en el tiempo de Nehemías, porque estaban todavía bajo el antiguo pacto. En Cristo el mensaje de salvación sale a todo el mundo y los muros que divide la gente están derribados para que todos estén incluidos. Y ahí ya en Corintios 6 me parece que también habla de nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el templo es donde Dios vive con su pueblo, ¿no? Y con la recepción del Espíritu Santo, el nuevo pacto, Dios mismo está en su pueblo, adentro de su pueblo, no con su pueblo por ahí cercana, pero dentro de su pueblo. Y la combinación muy importante del individuo como salvo y regenerado por la gracia de Dios, como parte de un pueblo, que ahí ya tenemos el pueblo como en 1 de Pedro, ¿no? Piedras vivas,
Y ahí en Efesios 2 dice que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, cada piedra está dada vida por el Espíritu de Dios, y el pueblo se va construyendo, edificando por medio de la palabra enseñada y hablada. Y en eso, lo que acabas de decir, importante el tema en 1 Corintios 3, ¿no? El fundamento es de mucha importancia. Cristo, como hemos visto, como cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, sobre Él tenemos que edificar. Y sobre su muerte, vida, muerte, resurrección y glorificación. Cristo reina hoy día. Y sobre estos hechos pasados está basado el fundamento de la iglesia. Y dice sobre los profetas y apóstoles, ¿no? O sea, estamos hablando de las Escrituras. ¿Dónde encontramos todo esto? En las Escrituras. Estamos en la época de cumplimiento de lo que fue profetizado en tiempo de Esdras. Necesitamos llegar a la parte de aplicación. Y la cuestión es esto: ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se aplica Nehemías hoy día a los creyentes en general y a nosotros como pueblo, ¿no? Como individuos en una circunstancia particular? Y voy a tener que dar como grandes rasgos, pero dejé en el archivo preguntas para que cada uno piense en su circunstancia personal, ¿no? Entonces, el tema de Nehemías como un líder entre el pueblo de Dios, excelente, ¿no? Hay que hacerlo porque es lícito, porque en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos y contraejemplos, ¿no? Gente que debemos ser como ellos y gente que debemos aprender de sus... Como David, por ejemplo, aprendemos de su corazón para con Dios, pero aprendemos a no pecar como él pecó. O sea, es lícito hacer esto, y vamos viendo en Nehemías su nivel de compromiso con el pueblo de Dios, con la casa de Dios, con la ley de Dios, y cómo eso formó su vida, cómo tomó riesgos, cómo dejó su lugar en el palacio. En caso de Nehemías, vemos un hombre de mucha oración, mucho compromiso con el Señor, que no le importaba su reputación entre el pueblo, pero tenía muy en claro su compromiso con la ley de Dios y con el pueblo de Dios, y ser fiel hasta su nivel de revelación. Lo que él entendía, él fue fiel en vivirla. Y lo que puse acá como para cada uno a ir pensando, ¿no? Hay áreas particulares en mi vida que Nehemías me desafía, ¿no? Tendría yo tanto denuedo y compromiso a la palabra de Dios y a su gloria, que enfrentaría desafíos y enemigos como él. Podemos decir, como Pablo, sean imitadores de mí como también lo soy de Cristo. ¿Cómo es mi compromiso con la comunidad de fe? O sea, esas son las preguntas que levanta cada uno para, en manera personal, de ir pensando. El tema de la enseñanza, estudio, obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que tomar un poquito de cuidado por el tema de la diferencia entre nosotros y Israel, ¿no? Muchas veces escucho gente aplicando de manera como total promesas de la palabra de Dios a nosotros entre argentinos, por ejemplo, a la vida comunitaria generalizada. Las promesas de Dios para Israel no son promesas de Dios para un creyente en medio de la población argentina, ¿no? Y si podemos aplicarlos al pueblo de Dios,
en lo cual estamos. Entonces, está bien, pero no hay que aplicarle de manera física tampoco. O sea, sí somos luz en un mundo sin Cristo, pero al estudiar la palabra, el reino de Dios hoy crece en secreto entre un mundo que no conoce a Dios. Y en eso las parábolas de Marcos 4 nos ayudan mucho en esto, ¿no? Nuestra tarea no es tanto construir muros como plantar semillas, cultivar tierras, ver crecer, y es Dios que hace crecer su reino entre nosotros. Y de pensar que la palabra de Dios en primer lugar es para el pueblo de Dios, no es una receta para mejora social. Nos puede dar ideas, pero también la palabra de Dios nos da muchos contraejemplos que el mundo no aprecia y maneras de vivir que no son para nada apreciadas en el mundo. Sin embargo, sabemos que son de la voluntad de Dios para nosotros a vivir como luces en este mundo, ¿no? Y el efecto que tenemos en el mundo puede ser positivo y puede ser que nos odian, pero es para cumplir lo que Dios nos dice a nosotros con la vista más allá que una comunidad humana en la cual vivimos. Estamos con los ojos en este reino invisible que empezó como semillita, que está ya grande, pero en el mundo no lo es. Cuando vuelve Cristo lo va a ver. Vamos a ver en total. Entonces, algunas áreas pensaba que surgen en Nehemías, que por ahí podemos ir pensando. Por ejemplo, el tema de yugo desigual, ¿no? O sea, es un tema muy discutido en Nehemías si debían haber forzado esos divorcios y todo esto. Pero la cuestión es si nosotros, no solamente en términos de parejas y casados, pero en términos de ligarnos de alguna manera con no creyentes, de manera que nuestro comportamiento está controlado un poquito por lo que ellos ven como bien y mal. En qué manera mis compromisos y el tiempo que dedico, las cosas que hago, están como menguada mi testimonio, porque tengo que adaptarme a las personas, a las situaciones en que estoy. Y en ese sentido mis compromisos también de tiempo, de gustos, de todo esto. Bueno, y en ese sentido es el tema de espinos que va creciendo, ¿no? Los compromisos que tenemos. Y el tercer área, el tema de templo, ¿no? Somos templo de Dios, estamos construyendo el templo de Dios. En un sentido hemos hablado del reino de Dios en vez del templo de Dios. Y la pregunta es: ¿cuál es la meta nuestra? ¿Para qué estamos viviendo? No estamos en una obra visible, ni física, ni social. Y el Nuevo Jerusalén crece a la medida que las personas están agregadas al pueblo de Dios por medio del Evangelio. El Nuevo Jerusalén, o sea, podría ser el reino de Dios, ¿no? Crece a la medida en que personas están agregadas al pueblo de Dios por medio del Evangelio. O sea, nuevas piedras vivas injertas en este templo. Crece en fuerza y resistencia, en protección y contención, y en buena reputación, que era como la meta de los muros, en la medida en la cual entienden y practican la palabra de Dios. O sea, la fidelidad al pueblo de Dios, a la palabra de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, es lo que hace que este pueblo se pone en fuerza y crece recto. El poder acercarse a Dios no depende de ritos, leyes o intermediarios humanos. Depende totalmente de la obra de Jesucristo, que debemos proclamar a todo el mundo para que sean salvos. Y ahí tienen algunos pasajes para ver. Entonces la pregunta, como terminamos, ¿no?, que Nehemías medio resalta en nosotros: ¿cuál es la meta de tu vida? ¿Para qué estás viviendo realmente con la vista puesta en un reino más invisible, más grande y más eterno? ¿Y con qué materias estoy construyendo? ¿Cuál es la base de la vida? ¿Cuál es
la importancia, cuáles son las cosas que ustedes usan, dónde están poniendo sus esfuerzos, cuál es su cuenta bancaria, es tan importante como su cuenta espiritual, la palabra. Y si el fundamento de su vida es realmente a Jesucristo, muerto, vivo, reinando hoy. Y no vimos, pero vale mucho ir viendo más Apocalipsis 21-22, preciosísimos pasajes. Entonces les animo a que vuelvan a leerlo, porque la pregunta es, esta es la vista tenemos del mundo entero que necesita buenas nuevas, este mundo. Y lo que Nehemías no pudo hacer, pero nosotros sí, tener la vista del mundo entero, ¿no? Estas buenas nuevas, nosotros no cerramos muros, nuestros muros no son para que la gente quede afuera y nosotros adentro. Nosotros, el muro, leyendo Apocalipsis, están los muros, pero las puertas están abiertas día y noche. Entonces, para que la gloria de las naciones van entrando hacia nosotros como pueblo de Dios, estamos para construir ese reino eterno, glorioso, y para traer a entrar en este reino algo nuevo. Así ven cómo Nehemías te da como las ideas y la base importante, pero cuánto más tenemos en Cristo cumplido y la esperanza. Nehemías termina con poco esperanza, con tristeza en realidad, porque sabemos lo que queremos ver y no lo estamos viendo. Por eso estamos con mucho anhelo de leer el Nuevo Testamento y llegar a Cristo.